cada power, digamos, todavía nos quedan 2. Pero si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola en el chat, las va recolectando en todo caso. Fer, ¿vos podés ir haciendo eso? Sí, por supuesto. Buenísimo, Fer las va chequeando y cualquier cosa después las podemos ir resolviendo. Bien, entonces el otro tejido que tenemos que ver en esta clase, ¿se acuerdan que la profesora María Teresa, la clase pasada, empezó la clase diciéndole que había distintos tipos de tejido y que esos tejidos se organizan para formar los órganos y los sistemas de órganos? Entonces, otro tipo de tejido que tenemos en el organismo es el tejido muscular. El tejido muscular puede estar representado por células, digamos, el tejido muscular está organizado o formado por células, pero a su vez tengo distintas células contráctiles en el organismo que no necesariamente están formando músculos, ¿sí? Los músculos están representados por las células musculares o miocitos, que son el tipo principal. Pero también puedo tener células mioepiteliales, o sea, que tienen características contráctiles en las glándulas, miofibroblastos, que también tienen características contráctiles, los pericitos que rodean a los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los pericitos la clase pasada cuando vimos los distintos tipos de células del tejido conectivo? Y puedo tener también células que son de tipo mioides, que rodean, por ejemplo, a los túbulos seminíferos. Todas estas células que les acabo de nombrar las vamos a ver en sus distintas localizaciones cuando veamos sistemas de órganos. Hoy nos vamos a detener en ver los tipos principales, que son las que forman el músculo, o los distintos tipos de músculo. ¿Qué es un tejido muscular o un músculo? Es un conjunto de células que están adaptadas para contraerse. ¿Y cómo se contraen? Gracias a la interacción de proteínas contráctiles, que son actina y miosina. ¿Cuáles son las funciones entonces? Producir movimientos del cuerpo o de partes del cuerpo, y también a través de su contracción o relajación cambiar el tamaño y la forma de los órganos internos. Acá es importante que ustedes sepan y que se lo aprendan para ubicarse que los distintos componentes de la célula muscular toman nombres característicos. Por ejemplo, cuando hablamos de célula muscular, hablamos de fibra muscular. Y a no confundirse, porque la fibra muscular, en este caso, es una célula. Pero cuando hablábamos de fibras hasta la clase pasada, e incluso hasta la clase pasada y la clase que les acabo de mostrar de cartílago y de hueso, cuando hablamos de fibras de colágeno, hablamos de fibras elásticas, no estamos hablando de estructuras celulares. Entonces, cuidado con eso. Cuando hablamos de fibra muscular, también la pueden encontrar como miocito, estamos hablando de una célula. El citoplasma de las células musculares se llama sarcoplasma, el retículo endoplasmático se llama retículo sarcoplasmático y la membrana plasmática se llama sarcolema. El origen biológico del músculo es el mesodermo. Entonces, esto que les acabo de nombrar, esto tienen que tenerlo ahí como muy presente. Incluso se pueden hacer un cuadrito si quieren, tenerlo ahí a mano para que no se les genere confusiones cuando estudien. ¿Cómo se clasifica el tejido muscular? Tenemos dos tipos: el tejido muscular estriado y el tejido muscular liso, de acuerdo ya vamos a ver cómo se observa al microscopio óptico. El tejido muscular estriado presenta, como su nombre lo indica, estriaciones, y el tejido muscular liso no las presenta. Dentro del tejido muscular estriado tenemos una subclasificación, que es el tejido esquelético y el tejido cardíaco. Entonces, este tejido muscular estriado tiene estriaciones transversales, tanto el esquelético como el cardíaco, solo que el esquelético es el que permite el movimiento, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, la postura, y se encuentra en algunas vísceras como la lengua, la faringe y el esófago, en el primer tercio del esófago. Y tiene una inervación voluntaria. ¿Eso qué quiere decir? Que el músculo esquelético podemos moverlo a voluntad. Mientras que el cardíaco está ubicado en el corazón y tiene una inervación involuntaria. Y el tejido muscular liso, como les decía, se diferencia porque al microscopio óptico no presenta ningún tipo de estriación. Eso ya vamos a ver más adelante, tiene que ver con la organización de los filamentos de actina y de miosina, que se produzca esa estriación o no. Y este músculo se encuentra en las vísceras y en el sistema vascular, y la inervación es involuntaria. Entonces acá tienen este cuadrito como para que les quede en forma esquemática la clasificación.
Bueno, acá tienen, esto es esquemático también para que vean la clasificación y un poco empecemos a ver las características, ¿sí? Pero me gusta más que vayamos a ver directamente, después vamos a ver las características al microscopio, digamos. Esto es como para que ustedes puedan ver, tengan un pantallazo más para una comparación. Vamos a ver entonces ahora el músculo estriado esquelético, como les decía, es el aparato locomotor, en la lengua, el paladar, la parte superior o el primer tercio del esófago, diafragma y músculos extrínsecos del ojo. Inervación voluntaria significa que con la voluntad, digamos que yo puedo conscientemente producir el movimiento de esos músculos. Vamos ahora sí a ver sus características. Estas células, fíjense que son células alargadas, acá podemos ver en esta microfotografía, cada célula es un sinsitio multinucleado, es decir, tiene varios núcleos, y estos núcleos se ubican en la región de la periferia, digamos, de la fibra. Son células cilíndricas muy largas, fíjense que pueden tener hasta 1 metro de largo, y claramente se pueden ver sus estriaciones transversales, como vemos acá. Ahora, como veían acá, fíjense que dice que se mantienen juntas por tejido conectivo porque tiene una organización general donde cada una de estas fibras, ¿no es cierto?, está a su vez asociada a otras y tiene esta organización donde las fibras se mantienen unidas y eso es lo que permite la traducción de la fuerza y la contracción. Y a su vez, esa organización hace que las fibras, los fascículos y los haces estén recubiertos por distintas capas de tejido conectivo que tienen distintos nombres. Y acá los pueden ver esa organización donde cada una de estas fibras está envuelta está envuelta por lo que se denomina el endomisio, ¿sí? A su vez, después tenemos una capa de tejido conectivo que rodea a cada grupo de fibras para agrupar todo el músculo, esa se denomina epinicio. Entonces ahí tienen el esquema para que ustedes vean esa organización muscular que en el caso del músculo esquelético es de gran importancia para que pueda ejercer su función. Tienen acá una organización un poco más detallada, fíjense con las capas que yo les acabo de decir, de cómo se organiza el músculo, el fascículo, de ahí tenemos la fibra, digamos, y de ahí ahí ya nos vamos un poco más a la ultraestructura, cómo cada una de estas fibras de músculo está organizada o posee lo que se denominan las miofibrillas. ¿Sí? Estas miofibrillas están compuestas a su vez por miofilamentos que se organizan de una forma muy particular y es lo que finalmente le da la estriación al músculo. Esos miofilamentos son de dos tipos, los gruesos están formados por una proteína que es miosina y los delgados por otra proteína que se denomina actina. Bien, y esa interacción entre la actina y la miosina, como les decía, no solo le da la estriación al músculo por la forma en que se organizan, sino que además al organizarse constituyen lo que se denomina la unidad funcional del músculo, que es la sarcómera, ¿sí? Que es esta estructura que ustedes tienen acá, y que se extiende entre lo que se denomina dos líneas Z. Bien, no sé si tengo otra de ultraestructura, sí. Entonces, ya más adelante vamos a ver un poquito más en detalle eso. Ahora, veamos el microscopio óptico cómo se organiza la fibra muscular esquelética. Acá tenemos cortes longitudinales y cortes transversales. Fíjense que decíamos que estas fibras son muy largas, son sinsitios, ¿no es cierto?, multinucleados, donde los núcleos se observan y se localizan en la parte externa de esta fibra. Y acá podemos ver, que también lo podemos ver acá, más o menos cómo la organización característica de los filamentos de actina y de miosina da esta estriación transversal, que podemos verla al microscopio óptico. Fíjense. Si el corte es transversal, lo que vemos es cada una de estas fibras, cada una de estas células, donde vemos en la superficie, ¿no es cierto?, los núcleos depositados. Vemos varios porque es multinucleada, ¿no es cierto? Y si vemos acá a mayor aumento, podemos ver incluso hasta el punteado de las miofibrillas que están dentro de cada una de esas
células. Esta es la estructura al microscopio electrónico de transmisión. Fíjense cómo podemos ver, digamos, con ese aumento, ya podemos ver la organización de las miofibrillas con mucho más detalle y cómo están, bueno, acá tenemos el núcleo, y cómo están organizadas en esas unidades que yo les decía que se denominan sarcómeras, que es lo que está acá con la letra S, como cada una de estas sarcómeras está organizada. Se los voy a mostrar acá en este esquema. De esta forma, vamos a volver a la de atrás, se organizan los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Estas son dos líneas Z y la estructura entre dos líneas Z sucesivas son las sarcómeras. Estos son los, como les decía, filamentos de miosina y filamentos de actina. Entonces, la superposición entre estos filamentos es lo que determina las distintas regiones o bandas, ¿no es cierto? Y a su vez es lo que determina el estriado que yo veo al microscopio óptico. Eso sí tienen que saberlo con detalle. Entonces, si volvemos para atrás, esto es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Cada sarcómera y ese estriado particular. Ahora sí vamos a entrar en más detalle de cómo se organizan. Fíjense, acá tenemos un esquema y acá tenemos a mayor aumento una microfotografía, el microscopio electrónico de transmisión. Entonces, como les decía, esa superposición entre los filamentos de actina y de miosina lo que determinan son zonas o bandas. Fíjense, acá tenemos la zona central donde solamente tengo filamentos de miosina, es lo que se denomina la zona H. Y esta línea que se genera en el medio es la línea M. Acá, en la superposición, fíjense, entre filamento de actina y de miosina hasta el otro, o sea, lo que abarca todo el filamento de miosina y una partecita del de actina superpuesta se denomina banda A. Y lo que abarca solamente la miosina, la actina, perdón, se denomina banda I. Y esas diferentes coloraciones o ese diferente estriado viene dado precisamente por si están superpuestas o no están superpuestas. Esta región es la que se denomina el disco Z, esta de acá, y cuando se produce la contracción, los filamentos de actina se acercan, ¿no es cierto? Y entonces la banda A se acorta. El mecanismo de la contracción no lo vamos a ver en detalle porque eso es algo que ustedes ven en fisiología, pero sí tienen que conocer muy bien la estructura histológica de la sarcómera porque eso es lo que les permite después entender funcionalmente cómo se va a producir la contracción. Esto que les acabo de nombrar lo tienen bien descrito acá, qué constituye cada zona o cada banda. Otra cosa que es importante, ay chicos, me estoy repasando contigo. Otra cosa que es importante es este sistema T, porque es un sistema que se genera o que lo tiene el músculo para que se produzca o para que se pueda transmitir el impulso de la contracción. Este sistema T está formado por lo que se denomina dos sistemas terminales más un túbulo T que constituyen lo que se denomina la tríada. ¿Sí? No voy a entrar tanto en detalle porque lo tienen descrito acá, pero sí tienen que conocer cómo está formado este sistema T y también ahora ya vamos a ver cuando pasemos a cardíaco que este sistema es distinto en el músculo esquelético con respecto al músculo cardíaco. Entonces tienen que saber qué constituye un sistema T, qué constituye una tríada y cómo es diferente este del músculo esquelético con respecto al del músculo cardíaco. ¿Sí? Acá lo que tienen es una microfotografía donde pueden ver que en los mamíferos cada sarcómera se asocia a dos tríadas, ¿sí? En la unión de las bandas I y las bandas H. Entonces, esto que ustedes tienen acá en el esquema, que son las tríadas, que estas que ustedes ven acá, que es un túbulo T asociado a dos cisternas del retículo sarcoplasmático, es lo que ustedes tienen acá en la microfotografía al microscopio electrónico de transmisión. Y este es un esquema de cómo se produce la contracción muscular, que era lo que yo les decía, de cómo se acortan, ¿no es cierto?, las bandas.
que tampoco voy a entrar en detalle porque lo tienen bien descrito ahí, pero como les decía, no vamos a entrar en el detalle, digamos, de la biología molecular de la contracción, pero sí que ustedes sepan cómo estas bandas se van disponiendo para que se produzca esa contracción y cómo se acortan, ¿no es cierto? Y cómo se disponen unas sobre otras para que se produzca esa contracción de que yo les decía que se acorta la sarcómera. Esta otra microfotografía, bueno, esta otra placa en realidad habla de la unión neuromuscular, que es el sitio de contacto entre el axón y la fibra muscular. ¿Por qué? Porque para que se produzca la contracción del músculo tiene que llegar el impulso nervioso. Entonces, esto tampoco voy a entrar en detalle, chicos, pero sí tienen que conocer que hay una unión neuromuscular o placa motora donde tengo el axón que termina dentro de esta hendidura del músculo, ¿no es cierto? Y eso es lo que permite que se produzca ese impulso nervioso que va a generar finalmente en la contracción del músculo. Y lo que tienen acá es un esquema, ¿sí? Y acá tienen una microfotografía al microscopio electrónico de transmisión. Este es un esquema a mayor detalle donde ustedes ven cómo llega, ¿no es cierto?, la unión, ¿no es cierto?, aquí la hendidura, estas son las vesículas sinápticas que se van a liberar, ¿no es cierto?, para que se produzca después la despolarización de la membrana, y acá tienen cómo es internamente todo el sistema de sarcómeras que acabamos de describir, que está dentro del músculo. Vamos a pasar al músculo cardíaco. Entonces, en el músculo cardíaco, las características al microscopio óptico es un músculo donde las células son cilíndricas, son grandes, están unidas en los extremos, y la característica tiene, bueno, varias características que la diferencian del tejido esquelético. Una de ellas son que están ramificadas, fíjense que es esto lo que nos está mostrando la flecha, no son multinucleadas, y pueden tener una binucleación, pero en general tienen un único núcleo, que es de disposición central, como ustedes están viendo acá, no están en la superficie, y sí podemos ver las estriaciones, que es lo que ustedes están viendo aquí. La organización para que se produzcan para que se produzca la estriación es también debido a las miofibrillas. Y otra característica que tiene el músculo cardíaco, que no lo tiene el esquelético, es la presencia de lo que se denomina discos intercalares, que son sitios de unión o de adhesión muy especializados entre las fibras de músculo cardíaco, que son los que también les permite tener la función de contraerse con mucha fuerza y todas las fibras al mismo tiempo. Acá tenemos las características al microscopio óptico del músculo cardíaco. Tenemos acá cortes transversales y cortes longitudinales. Fíjense cómo aquí en el corte longitudinal podemos ver estas ramificaciones que yo les decía. Acá la punta de flecha está mostrando cómo se ramifican, ¿no es cierto? Estos son los discos intercalares. Acá podemos ver el corte en el otro corte transversal. Fíjense cómo, en este caso, como la fibra tiene un único núcleo, algunas fibras aparecen sin núcleo, porque el corte puede no haber pasado por la parte donde estaba el núcleo. Entonces, algunas fibras aparecen con núcleo, que es esta que ustedes ven acá, y otras no. No voy a entrar en mayores detalles porque esto lo van a ver muy bien explicado en el trabajo práctico, las características al microscopio óptico. Al microscopio electrónico de transmisión tienen que saber la ultraestructura. Fíjense cómo acá también tengo esa estriación que está determinada por la presencia de las sarcómeras, ¿sí? Y acá tengo el núcleo y una gran cantidad de mitocondrias estoy observando en el microscopio electrónico de transmisión. Como les digo, acá tienen descrito a qué corresponde cada estructura que ustedes están observando. Y en este caso, fíjense que el sistema T, que yo les decía que tienen que conocerlo con mucho detalle, es distinto en el caso de la fibra muscular cardíaca, porque en este caso no tengo una tríada, tengo lo que se llama una díada, que es un túbulo T,
y en este caso no hay un desarrollo tan grande del sistema del retículo endoplasmático, con lo cual no se forman esas cisternas tan prominentes, entonces no se forma la tríada, sino que lo que tengo es una díada. Este retículo endoplasmático está menos desarrollado, ¿sí? Y se dispone o se extiende de una línea Z a otra línea Z. Como les decía, este sistema de túbulos T es el que permite la entrada del impulso para que se produzca la contracción muscular. Y aquí lo que tenemos es la importancia de los discos intercalares, que es fija a las fibras cardíacas y que tiene tres componentes. ¿Se acuerdan que la clase pasada la profesora les habló de las uniones? Bueno, en este caso tiene una fascia adherens, tiene desmosomas y tiene uniones nexo o gap junction, que es lo que ustedes tienen acá descrito en este esquema y en esta microfotografía al microscopio electrónico de transmisión. Ahora vamos a pasar entonces al músculo liso. El músculo liso es el que se encuentra en las vísceras, también está en las paredes de los vasos sanguíneos, eso también lo van a ver cuando veamos el sistema vascular, en los músculos erectores del pelo y también en células mioepiteliales que rodean a las glándulas. Y como les decía al principio, es de inervación involuntaria. Ahora, estas fibras o células de músculo liso tienen una característica muy distinta a las otras que veníamos viendo. Son células más cortitas, tienen forma fusiforme, es decir, tienen forma más ahusada o más delgada en los extremos. Al microscopio óptico tienen este aspecto, ¿no es cierto?, donde no veo estriaciones transversales, sus núcleos son alargados, son uninucleares, se ubican en el medio de la célula. Sí poseen filamentos de actina y de miosina, pero estos filamentos no se organizan formando las sarcómeras. Entonces, eso hace que estas células no tengan ese patrón estriado. Las fibras se encuentran muy intercomunicadas. Y fíjense que cuando vamos acá a microscopio óptico mayor aumento, podemos mirar o podemos ver con mayor detalle cómo ven que este aspecto es muy distinto al de los otros dos músculos, es un poco más homogéneo y las células son más pequeñas y se disponen como intercaladas unas con otras. Eso podemos ver acá más aumento. Fíjense que estos son los núcleos que se ubican en el centro de la célula y que también se ven bien ahusados o bien alargados en el sentido de la célula. Y en el corte transversal, fíjense lo que yo les decía, esto vale también para el músculo liso, lo que les decía para el músculo cardíaco, que como tienen un único núcleo, algunas fibras tienen su núcleo y otras no, porque depende el corte si pasa por la región nuclear o no. Entonces, eso también es una característica o un aspecto que ustedes van a ver en el corte transversal de músculo liso. Acá tenemos una microfotografía, el microscopio electrónico de transmisión, para que ustedes vean la ultraestructura. Como les digo, tienen que saber bien cómo se ven al microscopio óptico y también cómo se ve al microscopio electrónico. ¿Sí? Acá tenemos a menor aumento y acá tenemos una a mayor aumento en la ampliación. Se ve la comunicación entre las células adyacentes. Acá las flechas les están indicando los miofilamentos, pero fíjense que claramente lo que tengo es un citoplasma mucho más homogéneo. Acá no veo la estriación, no veo esa disposición de los filamentos de actina y de miosina formando esas unidades estructurales o ultraestructurales que llamábamos sarcómeras. Y acá lo que tienen es la organización de la fibra muscular lisa, que es lo que le va a permitir a esta fibra la contracción. ¿Sí? Esto sí es importante y sí lo tienen que ver en detalle, por eso les puse finalmente, creo que con esta terminamos este power, que nos queda todavía todo nervioso. Este es el aparato contráctil, porque si bien no hay una organización de sarcómera entre las fibras de miosina y de actina, sí tiene una organización determinada que es lo que le va a permitir la contracción. Que es esto que ustedes ven acá, está constituido por filamentos de miosina y de actina, pero que en este caso están dispersos por todo el citoplasma y están adheridos a la membrana, ¿no es cierto?, y organizados de tal manera que puedan como tirar de la membrana para contraer a la célula.
Y esta fotografía se las puse también, quería que lo otra una, pero bueno, para que ustedes vean cómo es el mecanismo. ¿Ven? Yo les decía que hay puntos de adhesión de los filamentos a la membrana y cuando se tira de esos puntos, ¿no es cierto? Ahí es donde se produce la contracción. Y cuando se produce la contracción es muy característica la presencia de estos núcleos que tienen el aspecto de tirabuzón, que si se acuerdan, fíjense acá, que si se acuerdan, ven, es lo que podemos ver al microscopio óptico, ese aspecto que yo les muestro acá cuando el músculo se contrae, en este caso, el músculo liso, ¿no? Bueno.